Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su canal, El Canal. Hoy vamos a hablar de Filipe Luis, de la final de la Copa Libertadores que ha ganado Flamengo. Flamengo, el equipo de Río, que ha vencido 1-0 a Palmeiras en Lima, otra vez en Lima, donde ha ganado la Libertadores de 2019 ante River en esta final única. Y Palmeiras ha perdido y parece que hay crisis, pero Flamengo celebra. No olvide dejar su comentario, comparta, comente. Si seguimos creciendo, vamos a rifar una camiseta como esta. Esta es la camiseta de Zidane de la Eurocopa del 96. Vamos a entregar una camiseta como esta, seguramente en un live. Pero veremos, si seguimos creciendo, vamos a entregar una camiseta de este tipo aquí en YouTube. Bueno, muy bien, ha ganado Flamengo con este gol de Danilo, jugador experimentado, con paso por Europa, por el Real Madrid, por la Juventus, y que estaba de regreso a Brasil y ha conseguido el objetivo de quedarse con la Copa Libertadores. Para arrancar la cuarta de Flamengo, ya vamos a entregar datos de esa historia de Flamengo como campeón, pero quiero detenerme en Filipe Luis, que el año pasado, eh, el año pasado estaba como entrenador de la Sub-20 de Flamengo. Sobre el final de la temporada le piden que se haga cargo del equipo, gana la Copa de Brasil, en el comienzo de año gana la Supercopa de Brasil, vence a Botafogo, Botafogo que había ganado la Libertadores ante Atlético Mineiro y que había ganado el campeonato brasilero. En la Supercopa ganó 3-1 ese partido. Se hace cargo de Flamengo, ante algunas críticas por ser un entrenador joven. En Brasil, como en muchos lugares del mundo, siguen sin creerle a las personas jóvenes. En algunos casos, los jugadores de fútbol, cuando tienen 35 años o 32, ya son muy viejos y los mejores jugadores son los de 17, o los de 18, o los de 19. Pero ya el jugador de 32 años está viejo. Y en Brasil estaban dando palo al hombre. Y Filipe Luis tiene encaminado el campeonato brasileño y ha ganado la Copa Libertadores de manera contundente. En la fase de grupos, Palmeiras terminó segundo de su zona, una zona que ganó Liga de Quito y una zona en la que empataron a 11 puntos junto a Liga de Quito, Flamengo y Central Córdoba de la Argentina. De hecho, Central Córdoba le gana en el mismísimo Flamengo, en el mismísimo Maracaná a Flamengo. Pero luego viene la segunda parte de la Libertadores, elimina a Inter de Porto Alegre, luego enfrenta a Estudiantes de La Plata, que le hace un gol sobre la hora. El partido estaba 2-0, termina 2-1, luego va al Estadio de La Plata, en la cancha de Estudiantes, pierde y por penales termina clasificándose en las semifinales, donde juega con Racing, donde ahí aparece la figura de Carrascal en esa semifinal y termina siendo clasificado a la final, ganando 1-0 con un gol de Carrascal, que después le dieron a Marco Rojo como autogol. Para mí fue gol de Carrascal, porque la pelota iba para el arco, pero el equipo recibe algunos jugadores como Samulino, como Carrascal, Jorginho, se junta con Eric Pulgar en esa media cancha, Danilo, Alessandro atrás, los Leos en el medio de la defensa, atrás en el arco Rossi, un arquero experimentado, el ex arquero de Boca, una taja penales, y arriba el equipo sufre en la última parte del campeonato, me refiero a la Copa Libertadores, dos bajas claves. Gonzalo Plata es expulsado por una jugada tontísima en la semifinal ante Racing, por dejarse provocar de Marco Rojo, y se queda fuera de la final, le meten 2 fechas, o sea, debe todavía una fecha, que pagará seguramente en la Recopa. Y pierde a Pedro en esa recta final de la Copa Libertadores por lesión, una lesión muscular que de hecho ya lo deja fuera del resto de temporada, ni siquiera podrá jugar esa Copa Intercontinental el 17 de diciembre, si llega a la final Flamengo, que ya está esperando Paris Saint-Germain. Flamengo jugará la semifinal ante Cruz Azul, el Cruz Azul que tampoco tiene a Kevin Mier porque está lesionado. Pero Filipe Luis, a pesar de las críticas y todo, arma el equipo, entra muy bien Carrascal, de a pocos minutos, luego termina siendo titular y clave en el equipo. Pero Filipe Luis ha entrado en una lista, la lista de los jugadores, o de los jugadores que primero ganaron la Copa Libertadores en el campo como futbolistas y que luego llegaron al banco y la ganaron como entrenadores. Además hay varios que estuvieron en Colombia, ¿no? Luis Cubilla, que dirigió a Nacional, la ganó como jugador en 60-61 con Peñarol y luego en el 71
con Nacional, él era uruguayo, jugó incluso mundiales para Uruguay, y el 79 y el 90 con Olimpia de Paraguay. Roberto Ferreiro era un lateral, ganó con Independiente 64 y 65 como eh, jugador, como lateral, incluso estuvo con Argentina en el Mundial del 66 y como entrenador en el 74. Humberto Maschio, un ítalo-argentino que incluso jugó en Bolonia, en Atalanta, ya cuando venía la segunda parte de su carrera, ganó la Copa Libertadores jugando con Racing y luego como entrenador la ganó con Independiente en 1973. Juan Martín Mujica ganó la del 71 y el 80. Mujica también uruguayo, también entrenador que pasó por el fútbol colombiano, Millonarios, Tolima, Medellín, Nacional, de esa escuela uruguaya, por ejemplo, que tiene un gran representante, Ricardo de León, un entrenador en el que se inspiró Maturana. Muchos hablan de la inspiración de Maturana en su día, pero la gran inspiración o una de las grandes inspiraciones del doctor Maturana es Ricardo de León, quien lo dirigió en el Tolima y quien fijó sus preceptos en la Holanda de Rinus Michel, y en el Ajax, finalizando los 70, no cuando explotó en el Mundial del 74. Eso después lo contaremos en otro video. El Pato Pastoriza ganó la del 72 como jugador con Independiente y la del 84 como técnico Independiente. Lo paradójico es que Pastoriza había estado en Millonarios hasta el 83 y en el 84 se va a dirigir Independiente y termina ganando esa Copa Libertadores. Neri Pumpido, recordado por muchos, arquero de un River fantástico en el 86, que de hecho es el único River campeón mundial, porque River después gana la Intercontinental. Gana la Libertadores en el 86 ante el América, que es la primera Copa Libertadores de River, que tiene muchísimo sentido y muchísimo valor en la historia del equipo argentino, porque River ha perdido 66 y 76, y en el 86 ganó la final con Héctor Rodolfo Bambino Veira en el banco. En ese equipo estaba Ruggeri, el Negro Enrique, Gutiérrez el uruguayo, estaba también el Tolo Gallego, el Beto Alonso, campeón del mundo en el 78 y luego campeón de la Libertadores. Después de esto ya estaría en la parte final de su carrera, pero pues es un símbolo, puede ser tal vez el mejor jugador de River Plate en toda su historia, el Beto Alonso. Renato Gaucho, que como jugador ganó el 83, Renato mostró un jugador fantástico, difícil, de carácter, amigo también de la rumba. Ganó la del 83 con Gremio y luego en el 2017 gana una vez más con Gremio, o sea que le ganan a Lanús en Buenos Aires una final que se jugó a doble partido todavía en Buenos Aires. En esa final, Everton Cebolinha, que estaba jugando ahora con Flamengo, fue jugador de ese Gremio. Y también está Marcelo Gallardo, que ganó la del 96 con River, al América también, y luego pues ganó la del 2015 ante Tigres, recordadísima porque pues River no pierde en México y gana 3-0 la final en el equipo de Trapito Barovero, en el equipo en el que estaba Funes Mori, en ese equipo que venía también de ganar la Suramericana en el 2014 y que tuvo en un pedazo del año a Teo, pero Teo se va al Sporting de Lisboa y no gana no juega la semifinal ni la final, pero en ese equipo en el que estaba Fernando Cabenagui, Trapito Barovero, Funes Mori, Carlos Jamie Foxx Sánchez, en ese equipo gana la Libertadores del 2015 y luego la del 2018, muy recordada por todo lo que pasó, Madrid, y termina ganando Boca con el gol de Juanfer, el gol del Piti, el equipo en el que estaba Lucas Prato, atajaba Armani, un equipo que quedó en la historia también. Borré no jugó la final de vuelta, sí jugó la final de ida, pero no jugó la final de vuelta porque estaba suspendido por amarillas. Y hoy ha entrado en este grupo de entrenadores que ganan la Copa Libertadores como jugador y como entrenador, pues estamos hablando de Felipe Luis. Felipe Luis, que pues hombre, ha hecho la tarea, les contaba que ha sido resistido de alguna manera y pues hoy termina dando ese gran golpe como ganador de la Copa Libertadores, como entrenador y como jugador. Hay un par de datos más que quiero entregar acerca de Jorginho, por ejemplo, porque Jorginho había ganado la Eurocopa con Italia en el 2021 y hoy se convierte en campeón de la Copa Libertadores. No encontré ningún registro. Si alguien, ¿dónde leo eso? No, esto lo estoy sacando de la cabeza porque estoy al mismo tiempo haciendo el live en TikTok. Jorginho estuvo en la selección italiana que ganó esa final de Wembley ante Inglaterra y no tengo registro que exista un jugador que ganó la Eurocopa y haya ganado la Copa Libertadores. Entonces, si alguien lo encuentra, déjelo en la caja de comentarios. Comente, critique, de palo,
¿Qué más quiere escuchar? ¿Qué más quiere ver de historias aquí? Entonces les estaba contando la historia de los entrenadores que han ganado como jugadores y como DTs la Copa Libertadores de América. Hoy se unió a ese grupo Felipe Luis, que para mí es un técnico para ver al futuro. Creo que ha hecho las cosas muy bien en Flamengo. El proyecto de Flamengo veremos cómo lo encaminan, porque evidentemente tendrán al frente muchas, pero muchas posibilidades de competir en esa Copa Intercontinental. El Mundial de Clubes está lejos, pero veremos cómo lo termina de, de hacer. Veamos aquí una cosa que quiero ver acá está, de Felipe Luis. Veremos cómo lo termina de afrontar Flamengo, porque este mundial fue muy positivo. Digamos, si quedaron eliminados por el Bayern y tal, pero dejaron gratas sensaciones en cuanto a Flamengo. Acá está buscando el título. Él había ganado, Felipe Luis había ganado como entrenador la Copa Intercontinental Sub-20 el año pasado contra Olympiacos. Si quieren, busquen los registros, porque ese día hubo más de 40.000 personas en Maracaná. Este año también jugó contra el Barcelona y también hubo más de 45.000 personas en el estadio Maracaná. Como Flamengo, la Copa Libertadores, la Copa de Brasil, ya lo había dicho, la Supercopa y el Campeonato Carioca. Me faltaba el Campeonato Carioca, vea que sí faltaban cosas. Y me parece que ahí Felipe Luis puede ir dando un paso adelante en la forma de sumar títulos en su carrera como entrenador, y sobre todo en cuanto a la posibilidad. En el caso de Flamengo, quería contar las finales que ha ganado. Ganó la del 81, era un equipo en el que estaba Zico. Zico fue el goleador de esa Copa Libertadores, si no estoy mal, con 11 goles. Puede ser. Y le gana la final a Cobreloa en 3 partidos. Un equipo chileno que hace historia. De hecho, juega 2 finales consecutivas y las pierde. Vamos acá para no equivocarnos, porque me daría muchísima pena equivocarme. Pero acá está. Acá está. Acá está la del 81, que es sobre la que tengo inmensas dudas, porque no quiero equivocarme. Odio equivocarme. Pero entonces le gana los 3 partidos, ganan 3 partidos la final a Cobreloa. Luego se demora un montón de tiempo y juega la del 2019. Luego juega 2021 y la pierde con Palmeiras. ¿Se acuerdan que ese fue el partido en el que Daverson hace un gol y luego se estrella con el árbitro argentino Pitana y se tira, y queda esa imagen para el recuerdo, porque se tira como si lo fueran a amonestar? Increíble. Y termina marcando el gol. Un gol en esa final que se fue a tiempo extra. Y luego le gana la final en Guayaquil con Dorival Junior en el banco, en la Copa Libertadores, en la que Pedro es goleador, si no estoy mal, con 12 goles. Y es el año en el que va a jugar la final a Barcelona, y la gana 1-0. Y había ganado la del 2019 con Jorge Jesús en el banco, sobre la hora, con Gabigol como figura en ese mismo campo del Estadio Nacional, perdón, del Estadio Monumental de Lima. Entonces esas serían las 3 finales. Paradójicamente, Flamengo no ha podido celebrar las Copas Libertadores en su estadio. Ganó una en campo neutral, en los 3 juegos ante el equipo chileno. Luego tuvo que esperar al 2019 para jugar con River en Lima. Luego jugó otra en Barcelona, en Guayaquil, ante Atlético Paranaense, en el estadio del Barcelona Guayaquil. Y luego está otra vez en Lima. Entonces, ya Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, absoluto rey de América, con un entrenador para el futuro que ha ganado los títulos que ha podido dirigir. Entonces, queda para la historia Felipe Luis y sus récords como entrenador, y los récords de Flamengo. Y el dato: no sé si exista otro jugador como Jorginho, que hoy gana la Copa Libertadores y es campeón de la Eurocopa. Si lo encuentran, fantástico, me lo comparten, hacemos una historia, un video, y veremos. Comente, critique, pegue, diga qué quiere ver. Recuerde, este es mi canal de YouTube. Sígame, por favor, estamos haciendo comunidad para hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol. Hasta la próxima, un abrazo, chau.